lamento que Miguel se fuese. Un saludo para él. Espero que esté todavía cerca y que lo pueda escuchar. Le manda saludos de su parte, don Miguel. Yo soy su vocero. Bueno, Sí, pues por Valentín favor. es su vocera. Es que Claro, y un saludo para todos ustedes. Un honor. él tiene un compromiso los martes, pero le daremos el saludo. Tenemos expectativa, Leila, si me permite, tenemos expectativa de todo el fin de semana y el inicio de esta semana con su participación en este programa. La estábamos esperando con ansia, sobre todo por las posturas públicas que usted ha asumido con respecto a un tema que consideramos neurálgico para el desarrollo del país en los próximos años por venir. Bienvenido. Oh, gracias, gracias. Pienso que hay muchos temas neurálgicos, porque temas así transversales como el del agua, que de alguna manera atraviesa absolutamente todos los demás temas, es sobre todo porque estábamos esperando el discurso que se ratificara con medidas concretas lo que hasta ahora en palabras, en documentos, en entrevistas y en intervenciones parece un discurso de aplaudir, pero que en obras, en acciones, está yendo en dirección totalmente contraria. Porque el gobierno le ha puesto una atención prioritaria al agua en todos los discursos. De hecho, en el discurso reciente del presidente se refirió a esto. Sin embargo, tenemos situaciones como en Boca de los Ríos, la famosa presa que se está construyendo en Guayubín, que se está haciendo por un problema simplemente de intereses para quitar un agua de donde no hay y mandarla para donde sobra. Y para que concluida esa obra, en vez de haber resuelto un problema, quede pendiente el acueducto para Sabaneta y para toda una serie de región, el riego para esta zona que todos los años nos ponemos las manos en la cabeza cuando vemos las vacas morir, y todo esto simplemente porque hay intereses que lo permean. O vemos cómo se toman datos de hace 45, 46 años y sin ninguna actualización se retoma un proyecto como el de la placeta y se empieza rápidamente como si fuera un toro que no puede mirar hacia los lados, y en lo que se está hablando de conservar y de políticas de agua se están imponiendo prácticas que atentan contra el interés real del país, o en el que todavía, ustedes no oyen hablar de justicia y de seguimiento, en el sector ambiental estamos esperando todavía castigos para los ocupantes de las áreas protegidas, estamos esperando que se eliminen las plantaciones que han sustituido la zona de captación de agua. Esta fragilidad en torno al problema del recurso a agua compromete el desarrollo turístico, el desarrollo industrial, el minero, compromete la propia seguridad de las poblaciones, encarece los procesos productivos y necesitaría que los hechos y las asignaciones presupuestarias vayan detrás de los discursos y de las palabras. Porque yo le aseguro que todo el papel que se ha levantado alrededor del Pacto del Agua y las expresiones que ha dicho el presidente merecen un gran aplauso. Lo que no puede ser aplaudido son las prácticas que están yendo en contra. ¿Qué usted quiere decir con eso? Porque me he quedado como un poquito afectado. Usted está diciendo que lo que se ha dicho de forma retórica no aterriza en la práctica, que hay un divorcio entre el discurso y lo que nosotros hemos tenido en la realidad. ¿Es eso lo que usted quiere decir? Bueno, parece que tenemos un pequeño problema técnico y nos hemos desconectado momentáneamente. Ahí lo tenemos. Que el operador me había desconectado. Sí, ese muchacho tiene problemas. No, pero no fue él, es una interrupción técnica a causa del prestador de servicio. Profesor, le preguntaba a Valentín Medrano que si lo que usted quiere referirse con lo que acaba de expresar es que existe un divorcio entre la retórica y la práctica. Exactamente. De hecho, nosotros estamos dispuestos a aplaudir todas las medidas que se han anunciado, pero tenemos los brazos abiertos esperando las primeras señales concretas de cumplimiento para que el aplauso sea real. Tenemos algo más. Miren, si ustedes escucharon el discurso, cuando el presidente se refirió al desarrollo del sur, hizo muy hincapié, oye, yo donde estaba
casi me paré y brinqué de alegría, diciendo que todo este desarrollo se iba a hacer con un respeto total y absoluto al medio ambiente y garantizando que no se iba a tocar 1 milímetro de las áreas protegidas. Pero ocurre que la parcela 215A, que está en el fideicomiso Pro Pedernales, contiene el 73% del Parque Jaragua y dice tanto el decreto como el contrato para ese fideicomiso que todas las obras se van a construir allí y no hace la exclusión, no dice en ningún sitio que quedará afuera y no lo puede decir porque si queda afuera lo que no es área protegida, entonces no se cubrirían los 361 millones de metros cuadrados que está colocando el gobierno en ese fideicomiso. Y tenemos un problema similar en la discusión de Laguna Saladilla y tenemos una gran preocupación por lo que se está discutiendo alrededor de Terobalsa. Es decir, ciertamente, mientras el discurso te hace un planteamiento que es correctísimo, lo que dice el documento oficial en el que se sostiene ese discurso es totalmente lo contrario. En ese sentido, el reclamo que hace el sector ambiental es que se coherencia en discurso y práctica para saber sobre qué opinar. Ahora mismo ustedes me preguntan, y si me preguntan de los discursos, buenísimo. Ahora, lo que está ocurriendo, horrible. Esa es la realidad. Saludos. Escuchándolo hablar, pareciera como que el Ministerio del Medio Ambiente estuviera totalmente aislado a las necesidades del tema medioambiental en el país, en la nación. ¿Cuál es su perspectiva en sentido general de las políticas públicas implementadas por el Ministerio del Medio Ambiente? De hecho, no recuerdo haber escuchado en el discurso un logro fundamental de parte del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Han tenido ustedes algún acercamiento o el Ministerio de Medio Ambiente está al tanto de estas necesidades? Bueno, hay varias preguntas. Empiezo por la del acercamiento. A diferencia del último ministro del gobierno pasado, que era Ángel Esteves, con quien se cerraron absolutamente todas las puertas, ahora tenemos un nivel muy fluido de comunicación. Ojo, que haya un nivel de fluido de comunicación no quiere decir que esté operando bien. Lo segundo que usted dijo era que si el ministerio estaba despegado de la realidad, lamentablemente el ministerio a veces está vinculado, pero de manera negativa a esta realidad. Quiero poner ejemplos porque los ejemplos ilustran más. Recientemente nosotros hicimos un descenso a Loma Quitepuela, donde una compañía que se llama One, Two, Three de Árbol ha hecho una destrucción en la reserva científica, ha intervenido las aguas, ha colocado un dique que no había forma de hacerlo en un lugar en el que se pueda, pero en una reserva científica mucho menos. Y el ministerio, después de nuestra visita, anunció una cosa que no era cierto, que había ido con nosotros y que tenían informe. Nosotros sí sabíamos que a ellos se les había reportado y no habían actuado. Más aún, le habían pedido a los técnicos locales que mantuvieran eso en bajo perfil, como digamos que los medios no se enteraran. Y la idea al final ha sido tratar de llegar a un acuerdo y ponerle una multa. La multa es un premio, porque la multa incluso lo protege del verdadero sistema de sanción que establece la ley 6400. Escuché que ustedes, bueno, yo sé que Ley es abogada y me imagino que ustedes son abogados. Valentín es abogado. Valentín también, bueno, entre abogados te vean. Tú mismo me dijiste, Ley, lo que tuviera cuidado. Suscribo eso también. Nos sigue diciendo bien, pero en este caso, como acaba de ocurrir ahora en Puerto Plata con un proyecto que viola la ley, se le puso una multa de 100,000 pesos. Esa multa es un premio, es casi la autorización. ¿Y qué tenemos? Tenemos que la intervención que ustedes vieron en la duna, con mucha bulla de prensa, hizo una acción que termina protegiendo a los violadores por un problema de la forma de implementar el proceso. Que nunca se han revelado los nombres, profesor. Nunca se reveló quiénes estaban involucrados en el tema de sacar la arena de las dunas. Óigame bien, ¿cuál ha sido la práctica del ministerio? La de este y la de los anteriores. Por eso a mí no me hablen de cambio, yo siento que esta es la continuidad de los anteriores, variando los estilos y la forma. Creo que es más abierto y que cualquier cosa que sustituyera a Ángel Esteves era ganancia. En ese sentido,
pueden ganar la comparativa, pero hay una perversidad en el fondo. No repita eso, pero diga, ¿a quién usted mencionó, perdón? ¿De qué usted dijo? Ángel Esteves, o sea, Ok. Pero eso lo sabe todo el mundo, o sea, Leila que está aquí lo sabe, creo que todo el que Leila es una ambientalista, la conocí en las luchas ambientales. Y Olga Almanzar, que está aquí a nuestra diestra, es también ambientalista, con una preocupación muy seria por el tema. Todo el que ha estado vinculado al medio ambiente lo sabe. ¿Qué ocurre? Que nosotros todavía carecemos no de documentos que contengan una política, sino de una política articulada real. Porque desde la Estrategia Nacional de Desarrollo y desde la enorme cantidad de planes, diagnósticos, estudios que se han hecho, el país tiene propuestas bastante acabadas, pero al final todas se reducen a lo mismo. Grandes planes de siembra masiva que le llaman que deberían ser de restauración ambiental y son lamentablemente de reforestación, lo cual ya la sola visión desde el lenguaje implica un fracaso, porque los planes no tienen que ser de reforestación, sino de restauración, porque la restauración implica una incorporación real de la población del entorno, de quitarle presión y de que además tú operes sobre indicadores reales y no el número de plantas que siembran. Cuando me dijeron que habían sembrado 10 millones de plantas, yo me puse la mano en la cabeza. Por suerte, en la inmensa mayoría de los casos, la casi totalidad de esas plantas que se siembran en operativos terminan muriendo. Y oígame lo que le digo, por suerte, por suerte. ¿Por suerte por qué? Ahora, ¿Por qué? Porque hasta ahora los planes de reforestación han operado con especies inadecuadas, en esquemas inadecuados, creyendo que reforestar es reconstruir un bosque artificial y no permitir la restauración de los ecosistemas. Como las acacias. Más barata. Doctor. Como la restauración no implica macroinversiones, implica una atención más a los esquemas de producción que rodean los ambientes en crisis, más que a la intervención del propio ambiente. Los políticos prefieren aquello porque aquello es manipulable, en aquello además se puede hacer su picoteíto, aquello sirve para el tráfico de influencia y para toda una serie de cosas que las seguimos teniendo como elementos centrales en la conducta ambiental del Estado. Y es posible ¿cuáles son los números reales? ¿Es posible que se hayan sembrado 10 millones de árboles en la República Dominicana? No, miren, lo primero que les voy a pedir es que no crean los números que dan. Cuando están en la oposición, cuando el gobierno pasado dijo que ellos habían logrado un 43% de restauración forestal, y nosotros dijimos que eso era mentira, los que están ahora en el gobierno nos aplaudieron, pero ya ahora han repetido la misma mentira, en el mismo esquema. Y cuando nosotros volvemos a decir que es mentira, bueno, ahora nos están aplaudiendo los otros, los que anterior, y esto están de alguna manera tratando de validar. Y yo vuelvo y digo, lo mejor es que es mentira. Nosotros hicimos un trabajo hace 3 años interesante. Estudiamos lo que se había dicho que se había reforestado en los últimos 10 años. Estamos hablando, ese trabajo se hizo en el 18. En los últimos 3 años, de acuerdo a lo que estaba ahí, se había sembrado para el marco de siembra de las especies forestales un terreno que era vez y media la isla de Santo Domingo completa. O sea, necesitábamos más terreno para poderlo haber sembrado. Ahora, ¿dónde lo habíamos sembrado? En los periódicos, en los comunicados, en los informes de la compañía que iban a sembrar un buen día, la unidad de acompañamiento social y comunitario de un banco, buscaba una brigada que le hacía 500 hoyos en un sitio, metía una parte de su burocracia, iban y metían 500 matitas que por suerte se morían, pero ya habían hecho un daño de haber hecho 500 hoyitos en un sitio en el que no iba a haber ningún seguimiento. Que por suerte se morían. Yo sigo insistiendo, por suerte se morían porque eran contrarias a ese ecosistema o le eran nociva a ese ecosistema. Claro, porque ¿qué es lo que más se ha sembrado? Cassiamangium, casuarina, que es lo que el pino, que le dicen pino criollo y no es ni pino ni es criollo, melina, chachaza, una serie de especies introducidas, mucho con hábitos invasores, como el NIN, que terminan desplazando a nuestra biodiversidad y son empobrecedores
de las funciones ecológicas de nuestro Y no que el NIN es bueno en contra de los insectos. Óigame, todas las plantas del mundo son buenas, pero en ecología hay algo que se llama conectividad, que es la forma en que una especie se relaciona con todas las demás y con el medio, y cómo en conjunto forman un sistema que funciona en una dirección. Cuando yo rompo la conectividad, altero ese sistema, y ni usted, ni yo, ni nadie, porque eso está sometido a una ley de indeterminación, sabe cuál será el flujo posterior, y en la inmensa mayoría de los casos es negativo. Uno de los grandes problemas que nosotros hemos tenido ha sido el desplazamiento de nuestras especies por especies invasoras. Y ya usted va a lugares donde usted no encuentra un pino de Cuava, un pino nuestro, el pino occidental, porque el que tiene es el pino caribea, con un problema grave. O de repente el deterioro de una serie de ámbitos y el crecimiento de una especie que es mucho más sensible ha hecho que entonces especies que eran normales, comensales en ellos, se convierten en plagas, como el famoso Ipca ligra, porque provocó autorizaciones masivas para corte de pino en nuestra alta cordillera, lo cual desde la perspectiva de la producción de agua es la gran amenaza, porque nosotros no tenemos agua por la lluvia. Óigame bien, maestro, mucha gente cree maestro, que es la lluvia, no, es el agua que se condensa sobre los árboles, y hay unos árboles especializados en hacer eso. Cuando yo elimino la vegetación especializada en captar agua y simplemente lo dejo pelado o lo sustituyo por vegetación que hace lo contrario, lo que estoy comprometiendo es el balance hídrico general. ¿Cuáles son esos árboles los que producen esa condensación? Mira, cuando tú te vas, por ejemplo, a Sierra de Bauruco, y todas las especies del bosque nublado han coevolucionado bajo esa especialidad. Y tú vas a notar que ahí llueva o no llueva, las aguas que bajan de ahí estarán siempre, que siempre tú tienes humedad, porque la humedad que viene con los vientos alisios choca con la vegetación y se condensa y baja al suelo y se infiltra, y es la vegetación que terminará haciendo ríos. Si yo quiero restaurar el Bauruco, para mí es más importante permitir los procesos de regeneración natural, quitándole presión, que intervenirlo desde fuera, porque él tiene la capacidad de regenerarse. Pero ¿qué ocurre? Que lo que pasa en el Bauruco es que he estado desmontando la vegetación que hay, meto cultivos intensivos en laboreo, intensivo en mano de obra, intensivo en tecnología, como ajo, como papa, como aguacates, y que obligan además a un manejo, y esta zona, en vez de incorporar agua al sistema, la saca. Pero con el agua que se condensaba, venía también, porque esa agua venía desde el mar, que se había levantado y evaporado, y con ella pequeñas partículas de sales que provocaban también un flujo vertical, o sea, desde la montaña hacia los llanos, también de los nutrientes que venían con ellos. Y al yo romper esto, estoy empobreciendo la capacidad productiva de todos los sistemas agrícolas. Jefe, de todos nuestros ecosistemas. Licenciado, antes del qué hacer, qué procurar como solución a esa problemática que usted plantea, ya por un asunto particular, yo tengo una preocupación con respecto a una especie invasora, como usted le llama, que es la acacia. ¿Hasta qué punto esta especie que parece querer aprovecharse de todos los recursos hídricos y secar prácticamente los ríos, ¿cómo se puede eso contrarrestar si es necesario hacerlo? Y en todo caso, en una macrovisión de la situación medioambiental del país, ¿qué usted entiende que debemos hacer para mejorar las cosas que se han hecho en el empeoramiento de la situación medioambiental? Muy bien, mira, primero una pequeña aclaración, y no me gustaría irme sin referirme a la presa de Pola de Baja. Primero una pequeña aclaración. No es acacia, es casia, sin la A, Cassia mangium. Pero todo el mundo, como está acostumbrado a mencionar acacia, dice acacia. Pues esta Cassia mangium, que se ha sembrado masivamente en todo el país, ciertamente es una especie que tiene 3 características negativas. Lo primero es que se multiplica muy rápidamente y ahija muy rápidamente. Y eso es propio de una especie invasora que tiene la capacidad de desplazar las otras. Es una especie que no está conectada, por lo tanto termina fraccionando los hábitats. Y lo tercero es que es una especie que tiene una forma de competir con las otras
liberando sustancias, eso los técnicos le llaman alelopatía, que es la capacidad que ella tiene de evitar que las otras germinen o crezcan, y por lo tanto ella termina homogenizando. Son las 3 características negativas. Pues miren, es muy simple. Hasta ahora ha habido una tendencia a intentar eliminarla. Ya hay sitios en el que tú la cortas hoy, mañana está brotando otra vez. Estamos obligados a permitir que el bosque nativo la sustituya, y aquí sí puede haber una presión directa sobre ello. Lo segundo es que hay que excluir, incluso debe ser una decisión oficial del ministerio, de todos los viveros dedicados a la restauración ambiental. Esta especie no es la única que debería excluirse. Debería excluirse esta especie, debería excluirse el nin, la pantevaca, la melina, una serie de especies que son las que más se utilizan porque se multiplican rápidamente, porque crecen rápidamente, y porque las especies nuestras no solamente son de más lento crecimiento, deben crecer, como dice la gente, como monte y culebra, o sea, de manera desordenada, desarticulada, y componerse a partir de las dinámicas de cada sitio. Pero miren, yo no quiero irme porque estamos desaprovechar estar en rumba para no hablar queda minuto y medio, así que dale. Pues, Leila, por ahí me fui directo. Entonces, miren, el Estado Dominicano le ha dicho al país que próximamente le informará dónde estará la presa de Cola. Es un disparate porque no es la función del Estado, es una función de una compañía minera, hacer tus estudios, presentar el análisis de alternativas, entregárselo al Estado y el Estado evaluar la pertinencia. Lo que está claro es que hacia Monteplata, hacia Juanse, por las características naturales del medio, es imposible y constituiría un contrasentido y un delito ambiental del Estado, siquiera si permite darle términos de referencia para que se establezca una presa de cola en ese sitio. Nosotros llamamos al gobierno a forzar a Barrick Gold a que utilice una cola seca, que es verdad que le va a salir más cara, pero no representará mucho menos riesgo para el país, y a la larga no será un pasivo ambiental mucho menos oneroso. Y que no puede el Estado Dominicano, sin haber sometido a vista pública, a análisis y a otro elemento, no tiene forma el Estado Dominicano de validar un proyecto de este tipo. Así que yo agradezco la invitación y ojalá en otro momento podamos hacer una inversión en esta situación de la minería, porque hablé de la presa de Cola de Barrick, pero estamos discutiendo el problema de si hacer minería arriba de la presa de Sabaneta, si podemos hacer una concesión arriba de Sabana Yegua, si ciertamente los nacientes de Joca y Neita y los ríos que constituyen el Artibonito pueden estar en una concesión como la que tiene Unigol, o si podemos comprometer el nacimiento del río Masacre con una concesión como La Piedra, que se le ha Honorable, venga un día por aquí, ojalá que sea presencial, por eso digo venga, si no, hágalo durante toda una hora, porque mire, usted ha dado una cátedra de verdad que plausible de lo que es el problema medioambiental en la República Dominicana, y yo entiendo que esto tiene que dársele continuidad, debemos seguir hablando sobre el tema, pero como usted sabe que el tiempo aquí es hitleriano, Leila tiene algo que manifestarle. Gracias, Luis, por habernos acompañado esta tarde en el programa. Gracias, Leila. Y yo sé que contigo contamos con una infiltrada del movimiento ambiental en ese programa. Así es, gracias Luis, feliz resto del día, y a ustedes gracias por la sintonía. Mañana a las 4 estaremos aquí para otra entrega de este programa. Mientras tanto, continúen con la programación de Rumba. Hasta mañana. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Rumba 98.5, una